esta noche me toca. Sí, perdón. Dame un segundo. Vamos a dejar que Jorge, ¿sí? Muestre la Mm. presentación Ah, bueno, y Bueno. después de Jorge perdón, seguís vos. Bueno, entonces va a ser un dale, tema que no hay van a problema. tener para pensar toda la semana. Algunos, otros no. Vamos a ver si funciona. Da miedo esa introducción. Recuerden de apagar los micrófonos, hermanos. Buenísimo. Muy bueno. Como diría, a que le pique que se rasque. ¿Chelo estás? Muy descriptivo lo de Jorge. Y bueno, son historias, ¿eh? Y de eso les quiero hablar en esta noche. Me tocan dos capítulos de este libro que tienen relación el uno con el otro. Y el primer capítulo, que es el 17, encierra la idea de pertenecer a un lugar, ¿no? Y yo le puse a este capítulo el título No pertenezco a un club, sino al cuerpo de Cristo. Y parece que a veces sabemos eso, pero en realidad actuamos como si estuviéramos dentro de un club. Eh, Cuando uno llega a los pies de Cristo, como yo mencioné en algún momento,
viene con una idea distinta de lo que es la iglesia, porque primero por ignorancia, muchas veces, por desconocimiento, y cuando uno empieza a aprender y a conocer la palabra de Dios, va entendiendo lo fundamental que es la comunión y tener un sentido de pertenencia. De hecho, muchos que hemos venido a Cristo no tenemos ese sentido de pertenencia porque ese sentido de pertenencia nace en la familia primero, ¿no? Eh, y, y como decía la otra vez también, a veces tenemos una imagen paternal de Dios desfigurada o distorsionada porque porque lo asociamos muchas veces con nuestro padre terrenal, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la familia de Dios. ¿M? A veces venimos con la familia y no consideramos a la iglesia como un lugar donde podemos desarrollarnos como familia, por el hecho que en nuestra familia, digamos, de sangre, tiene un montón de ingredientes negativos y, y tal vez, como dije antes, muchos venimos de trasfondos de violencia, de agresión, de abusos, de todo tipo, ¿no? Tal vez naciste en un lugar óptimo o en una familia cristiana y igualmente así ni siquiera tenés muchas veces en claro este concepto de pertenecer a un lugar, ¿no? Y quiero usar como trampolín el último capítulo que vimos, que quiero que fue el capítulo que tocó Ever, que hay una frase y una pregunta en ese capítulo al final, y que es la continuación de la idea que el autor quiere acentuar o quiere plasmar a través de, porque están, si ustedes, lo que diseñaron, digamos, los capítulos en cuanto a la temática, se habrán dado cuenta que están hilados todos por todos lados, es como si fuera un tejido, donde se completa una idea, y esa idea es de Dios, no es de un hombre, y es totalmente bíblica. Así que hay una frase que hace al final de este capítulo que mencionaba que hizo Eber, y dice la frase: la vida consiste en amar. Y esta es la frase, ¿no? Y amar implica un montón de cosas. Fíjense que eh, estoy seguro que estas palabras definirían la obra de Cristo en la cruz. Porque Él amó a todos, no hizo acepción de persona. Y la pregunta que hace en este capítulo siguiente también, si son las relaciones para uno la prioridad. Creo que para Jesús las relaciones interpersonales eran una prioridad. Aún así con sus enemigos, ¿no? Fíjense, tenemos una idea muy distorsionada de lo que es pertenecer a un lugar, porque siempre lo identificamos o esta idea nace y es promovida por las relaciones. Donde yo me siento bien es donde voy, donde quiero estar. Eh, Esa también tendría que ser la idea de ir a la iglesia, de ir a la iglesia no porque solamente voy a recibir, sino también voy a dar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener un lugar donde pertenecer. Como decía antes, nacemos en un lugar de pertenencia llamado la familia y ella se identifica desarrollando hábitos, costumbres que son propias de una familia. Y es notable cómo las personas se identifican con un montón de cosas, ¿no? Se identifican con clubes de fútbol, por ahí hay algunos fanáticos dando vueltas, se identifican con un escudo, con una bandera, con una ideología política, y podemos seguir mencionando la lista, pero creo que muchas veces nos cuesta asimilar este principio de familia de Dios porque tenemos un concepto impuesto por el mundo de que eso eh, eh, de que esa es solamente la forma de identificarnos, ¿no? Y somos llamados a pertenecer a un lugar y no solo a creer, porque en ese lugar es donde nos vamos a desarrollar no solamente como personas, como individuos, sino como hijos de Dios en relación con otros. Eh, Dice Efesios capítulo 2, versículo 19, ya son ustedes miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes. Primera de Timoteo 3:15 dice, la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Fíjense, fuimos creados para vivir en comunidad, en comunión,
Y para tener una familia en Cristo, porque no podemos cumplir los propósitos de Dios aislados. No hay ningún ejemplo de ningún santo en la Biblia solitario o ermitaño, espiritualmente, aislado de otros creyentes y privados de la comunión. ¿Saben qué? Hasta el llanero solitario, hermano, necesitó al indio toro. Y esto quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros. Dice Romanos 12:5, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Y fíjense qué importante que esto. C.S. Lewis señaló que la palabra miembro tiene un origen cristiano, pero el mundo lo ha vaciado de significado. Hoy, cuando vos pensás en ser miembro de algo, está asociado con un beneficio o con un descuento o con algo que puede ser beneficioso solamente para vos. Pero la palabra miembro dentro del cuerpo de Cristo encierra una idea más compleja. Por eso ser miembro de una iglesia significa ser un organismo vital del cuerpo de Cristo. Por eso nos apremia a recuperar y poner en práctica el significado bíblico de ser miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Porque los órganos de un cuerpo, de tu cuerpo y del mío, están conectados y funcionan. Y es por eso que nosotros podemos mover, pensar, comer, disfrutar, gozar de un montón de cosas, gracias a que el cuerpo funciona como tiene que funcionar. Obviamente que cuando el cuerpo está enfermo, empiezan las dificultades. Lo mismo pasa cuando la iglesia está enferma. Cuando los miembros de ese cuerpo no están integrados, no están cumpliendo la función que tienen que cumplir. Y saben que nunca te preguntaste por qué hay tanta apatía a veces, tanto desinterés, tanta falta de compromiso, tanta ignorancia de la verdad, tanta falta de amor por el prójimo, en un lugar donde eso debería abundar, que se llama la iglesia. Porque fuera del cuerpo los órganos se secan, se mueren, y cuando descuidamos la comunión, lo demás se va a pique. Por eso hoy encontrás un montón de iglesias, o miembros de las iglesias, apáticos y enfriados por la falta de comunión y por este sentido de pertenencia que es tan importante para la vida de un creyente. Y las personas que dicen no necesito de la iglesia están mutilando el mismo cuerpo al que deberían pertenecer. Y esa persona que dice este tipo de cosas, obviamente que es arrogante y a la vez es ignorante. La iglesia es tan importante que Jesús murió por ella, hermanos. Así que si para el Señor es importante, lo debe ser para nosotros. Si nosotros le restamos importancia, lo estamos menospreciando. Yo te quiero hacer una pregunta a vos que sos casado. ¿Menospreciarías a tu esposa? ¿La tratarías mal? ¿Dejarías de sustentarla en todo sentido? Y si sos un hombre fiel a Dios y tenés en claro que el Dios te pide que ames a tu esposa, dirías que no, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto muchas veces con la esposa de Cristo, que es la iglesia? La palabra iglesia en la Biblia está asociada a la Biblia, en la Biblia con una congregación local. Una congregación local que es local y visible, que cualquiera que pasa por ahí la puede ver, pero no es el edificio. Y este autor dice, un cristiano sin iglesia es como un órgano sin cuerpo. Por eso cuando alguien se va de la iglesia, también se va del cuerpo, hermano. Hay un montón de huérfanos espirituales dando vueltas, que saltan de iglesia en iglesia. ¿Y qué hacen este tipo de personas, o hermanos, si le queremos decir? No se identifican, no rinden cuenta a nadie, no se comprometen, no crecen, no se establecen. Ni siquiera sabemos si tienen la seguridad de que son salvos. Otros siguen enojados por años con un líder que les hizo daño. Y tal vez tengan razón en pensar que fueron maltratados,
Pero no podés estar lamiéndote la herida durante años y dejar de lado el propósito con el cual Dios te llamó y te salvó. No podés seguir en el lamento de ese dolor. Llega un momento en tu vida, ¿m?, que vos tenés que salir de esa oscuridad. Y creo que todos de alguna manera fuimos malentendidos, menospreciados. Y ¿saben qué? Irse no es la solución. Debo pertenecer a una familia eclesiástica, dice aquí, ¿no? Y esto hace que uno pueda salir de esa zona de confort, porque yo decía que hay un montón de huérfanos espirituales. ¿Y cuál fue la decisión más fácil de esas personas? Irse, irse. Y eso es porque no entendieron que para seguir a Cristo hay que identificarse como un creyente genuino dentro de una iglesia, dentro de un lugar de pertenencia. Ahora, esto hace que, fíjense, Juan 13:15, vamos a leerlo, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este debe ser el reflejo que la iglesia debe brindar a la sociedad. ¿Y qué pasa cuando eso no sucede? ¿Mm? No hay un sentido de identificación. El otro día me pasó algo lindo que me dejó pensando. Fui a inflar los neumáticos de la chata a una gomería que está yendo para el lado donde tengo el terreno, y el gomero era un muchacho joven y escuché de fondo que estaba escuchando alabanzas a Dios, música cristiana. Y le digo, ¿vos sos creyente? Le digo, sí, me dice, yo también. Le digo, gloria a Dios, me dice él. ¿Y sabe que lo primero que me dijo él, que me preguntó? ¿A qué iglesia va usted? ¿Chan? Y yo le dije, voy a tal iglesia, estar en tal lugar, ¿y vos? Yo voy a una iglesia acá en Barrio General Busto. Y digo, qué lindo que es poder identificarse de esa manera, decir, mirá, y si esa persona, supongamos que esa persona, yo no hubiera estado congregándome, ¿qué hubiera sido lo más lindo que esa persona hubiera hecho por mí o yo por él? Che, mira, te invito a mi iglesia, te invito a que vayas a escuchar la palabra de Dios. Cuando uno tiene incorporado ese sentido de pertenencia, eso sale y brota naturalmente, hermano. No hace falta que nadie te lo diga, porque vos esa idea ya la tenés asociada con un cuerpo, con un lugar de pertenencia, con un lugar donde vos te podés identificar, donde sabés que las personas que van a llegar allí van a ir a escuchar la palabra de Dios y van a ser tratadas bien y van a ser amadas, van a ser asistidas. Ahora, no solo es importante mi comunión vertical, sino también mi comunión horizontal. El cuerpo de Cristo te necesita. Y saben que esto no es un eslogan, hermano. No es un mensaje de reclutamiento. Ya sos parte del cuerpo. Y fíjense, voy a leer 2 de Timoteo 1:6 y 7, porque Dios quiere usarte, hermano, y a mí, a vos, con lo que ya te dotó. El día que vos te entregaste a Cristo, Dios no solamente hizo morada a través del Espíritu Santo en tu corazón, sino que te dio dones, te dio capacidades sobrenaturales, y sumada a las capacidades naturales que ya tenés, o las habilidades que tenés, el Señor te dio dones espirituales, que son dones sobrenaturales dados por el Espíritu Santo. Y fíjate, 2 de Timoteo, capítulo 1, vamos a buscarlos, si ustedes tienen ahí, me gustaría que lo lean conmigo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire el consejo de Pablo a este joven pastor, llamado Timoteo. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar los sufrimientos por el Evangelio.
Pablo le estaba diciendo a Timoteo en pocas palabras, hermano, no te quedes con los brazos cruzados, vos tenés cosas para dar. Tenés algo de Dios que Dios te lo dio no para que vos lo tengas guardado, sino para que lo compartas, lo impartas, para que ministres a otros, para que ese don que Dios te dio se pueda potenciar en la vida de otra persona y sea de estímulo, de ánimo, de bendición. Ahora, Dios nos ha dado dones para servirle a Él y a los demás. No son solamente, no son tuyos los dones, eso ya lo sabemos. Ahora, con estos dones podemos nutrir y vivificar al cuerpo de Cristo. Aquí hay un llamado a prendernos fuego el corazón, hermano, con los dones espirituales que Dios nos dio, que el amor arda en nuestro corazón, que nuestras lágrimas sean caídas por aquellos que se pierden. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con lágrimas por un hermano? Y la verdad que dejar de pensar en uno para pensar en otros es lo mejor que nos puede pasar. Porque mientras vos vivís en ese círculo de egoísmo, te puedo decir que llegás a un momento que te acostumbras a que no te sale ni una lágrima cuando oras por otros, porque no te conmueve el corazón la situación de otro. Ahora, cuando uno tiene este sentido de familia, te empezás a preocupar por lo que le pasa al otro. Y mira, yo he verificado en mi vida, no sé si te habrá sido tu experiencia, que cuando yo me encargué de las necesidades de otro, el Señor se encargó de las mías. Y las suplió en abundancia. ¿Mm? Dios da pan al que da al pobre, dice un proverbio. Así que qué garantía y qué promesa de Dios para actuar no conforme y pensando lo que Dios me puede dar o qué beneficio puedo sacar de ayudar a alguien, sino que cuando estoy haciendo eso, estoy cumpliendo la ley de Cristo. ¿Mm? Siempre tenemos que tomar decisiones. ¿Y saben qué? A veces decimos que la iglesia es un hospital, pero no nos queremos poner el delantal de enfermeros, porque sabemos que el médico divino es el Señor, pero muchas veces no tenemos el deseo de asistir a aquellos que están muertos espiritualmente. Así que tenemos que aprender a asistirnos primeramente mutuamente. ¿Cuándo vos te das cuenta que tus hijos ponen en práctica lo que vos le enseñaste? Cuando se empiezan a desenvolver por su propio medio en la sociedad, en el lugar donde se mueven, en la escuela, en el colegio. ¿Cuándo te das cuenta vos que ellos tienen incorporados los principios que vos le enseñaste de la palabra de Dios? Cuando se relacionan con sus compañeros, con sus pares, con tus familiares. Entonces ahí te das cuenta que eso que vos sembraste en el corazón de tus hijos está causando y surtiendo un efecto. Lo mismo pasa en la familia de Dios. Cuando cultivamos amor, cuando dejamos de ser egoístas y nos interesamos por la necesidad de los otros, yo te puedo asegurar que la iglesia empieza a crecer y empieza a tomar la forma, el corazón y el carácter de Cristo. Ahora, es una tarea que nos compete a todos, ¿no? Y fíjense que quería leer Hebreos 3:13, que está ahí. Hebreos 3:13. Acá está. Anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense, Santiago capítulo 5, versículo 19. Santiago dice que si sabemos de alguno que se extravía de la verdad de Dios, no lo descartemos, busquémoslos y hagámoslos volver. Yo no sé si alguna vez vos estuviste apartado del Señor, pero no hace falta estar fuera de la iglesia para estar apartado del Señor. Vos podés estar aún sirviendo al Señor y estar apartado del Señor. Te lo digo por experiencia. ¿Y saben qué? Qué alentador es encontrar ánimo en los hermanos.
Qué alentador es que el hielo de tu corazón se empiece a derretir por el amor y el calor de un hermano que te dice, vamos, hermano, ¿eh? Acá estoy con vos, estoy orando por vos, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Saben qué? A veces damos por sentado que las personas están siempre bien. Yo la otra vuelta hablaba con André y le decía, a veces las personas que más necesitan que los animen son los que estamos sirviendo. Y es verdad, hermano, es verdad, porque todos necesitamos ser amados, estimados, animados y sostenidos. Y estimulados, como dice Hebreos, al amor y a las buenas obras. Ahora, fíjense, a Satanás le gusta, me gusta lo que dice acá una frase, a Satanás le gustan los creyentes desarraigados, desconectados de la energía del cuerpo y aislados de la familia de Dios, sin responsabilidades frente a sus líderes espirituales, ya que saben que están indefensos y sin fuerza para enfrentarse a sus tácticas. Esto lo voy a hablar más adelante, ¿no? Pero hay un montón de gente que anda rondando y dando vueltas por las iglesias sin rendirle cuenta a nadie. Dicen que son cristianos y tal vez viven de una forma que no lo demuestra, pero fíjense, de este tipo de personas Satanás hace dulce, hermano. Ahora, cuando vos tenés un sentido de pertenencia y entendés que sos parte de un cuerpo, estas cosas no te pueden mover. Porque, mira, qué mejor es verificar esto cuando vienen las tormentas de la vida. ¿Vos te diste cuenta quién tenés a tu lado cuando pasaste dificultades? Tal vez tuviste la mala experiencia de no tener a nadie cerca tuyo, aún aquellos que te dicen que son tus hermanos. Pero si eso fue así, no te quedes con el dolor de decir, che, yo cuando necesité que alguien esté al lado mío, nadie estuvo. No, esa es una actitud inmadura, ¿sabes por qué? Porque si nadie estuvo conmigo en ese momento, yo lo comprendí así por lo menos. Yo tengo que estar al lado de mi hermano, por más que él no haya estado. ¿Me entendés? Y creo que eso habla de no estar mirándonos a nosotros mismos, sino mirar siempre y velar por la necesidad de los otros. Aún de aquellos que decimos que son nuestra familia. Hermano, las familias se aman, las familias tienen diferencias, las familias tienen dificultades, tienen problemas, tienen enfermedades, pero si hay algo que nunca dejan de ser, son familia. Igual como el padre nunca deja de ser padre de un hijo, la familia nunca deja de ser familia. Más esta familia que fue fundada por el Señor, que es la familia de Cristo, ¿m? La familia de Dios, una familia que está fundamentada en el amor de la cruz y una familia que se fundó en la fe de Cristo. Ahora, qué hermoso es poder terminar pensando que esto es una decisión que tenemos que tomar vos y yo. La diferencia de un miembro es que esa persona decide tener un compromiso con esa familia. Un miembro de una familia se compromete. Ahora, si vos, llevado al plano de la iglesia, decidís ser un mero asistente al templo, nunca vas a poder comprometerte con esta familia. Tu compromiso va a ser, eh, no vas a tener directamente compromiso porque no te interesa. Entonces, eh, para tener compromiso con esa familia, vos tenés que empezar a relacionarte, a conocer, a buscar, a dar amor y a sentirte amado. Y aún muchas veces te vas a sentir herido, pero vas a estar adentro de la familia. Muchas veces cantamos, mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 lejos de Él. Y a veces cuando estamos solos o distantes, no solamente de la iglesia, sino del Dios, nos damos cuenta de qué importante es estar cerca del corazón de Dios. ¿Mm? Así que con esto, pensando en esto, quiero terminar preguntándote lo que dice este capítulo. El grado de compromiso que tengo con mi iglesia local
refleja mi amor y compromiso con la familia de Dios? ¿Mm? Y soy llamado a pertenecer y no solo a creer. Así que si no tenés este sentido de decir, esta es mi iglesia, yo soy iglesia, y este es el lugar donde Dios me ha plantado, y aquí voy a crecer, y voy a servirle con los dones que Él me dio, es hora que despiertes a la realidad de que Dios te quiere usar y que sos parte de la familia de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a orar por este tiempo y le voy a pedir a Andrés que después vamos al intervalo para el otro capítulo. ¿Puede ser, Andrés? ¿Mm? ¿Querés orar, Andrés, ya que estás? Sí, sí. Bueno, Señor, ¿cuánto tenemos acá para revisarnos? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la iglesia local? ¿Qué estamos haciendo por ti? ¿Qué estamos haciendo por los hermanos? ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestras familias? ¿Cuánto hay para meditar y cuántas decisiones a tomar? No queremos ser espectadores de tu gloria, sino queremos ser parte de ella. No queremos ser como aquel siervo que escondió los talentos, que no los hizo reproducir, sino queremos ser alguien que tú le digas qué buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y te pondré sobre mucho, pero nuestro deseo es serte fiel aunque sea en lo poco, Señor, sin mirar en las recompensas después, sino en el poderte agradar ahora. Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Ahora síguenos hablando a través del próximo capítulo y nos seguimos poniendo siempre en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les voy a compartir una canción también de alguien conocido. Espero que la disfruten. Denme un segundo. Ahí va. Acá estamos de vuelta. Y en una época donde, o en un tiempo donde el egoísmo está en su mayor apogeo, qué bueno es contrarrestar esto con una canción, con una letra que hable y determine y nos haga pensar dónde estamos parados nosotros en la vida. Si estamos mirando hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, o si estamos mirando al que tiene al lado, al que tenemos al lado. Esta canción se llama Salí de la orilla de tu vida. Que Dios te bendiga. Atraviesas las aguas, no sabrás lo que es mojarte los pies. Si nunca abrazaste un alma, desconoces el olor de su piel. Con alguien que sufre tremenda escasez, difícil podrás valorar lo mucho que vos tenés. Sal de la orilla de tu vida, deja tu comodidad y tal manto
esta triste realidad, que el hombre sin Dios no es nada, y tú tienes mucho para dar. Nadie pone una luz bajo la mesa, la pone donde pueda alumbrar. Hacia alumbre tu luz a los hombres, porque Cristo en ti quiere brillar. Sal de la orilla de tu vida, deja tu comodidad, quita el manto de egoísmo, mira esta triste realidad, que el hombre sin Dios no es nada, y tú tienes mucho para dar. Tienes mucho para dar, y tú tienes mucho para dar. Buenísimo, Chelo. Bueno, me quedo con la frase de la canción, ¿no? ¿Y tú tienes mucho para dar? No lo digo como una afirmación solamente, sino como un signo de pregunta. Y estoy seguro que sí. ¿Mm? El siguiente capítulo habla estuvimos hablando del sentido de pertenencia, y cuando uno tiene ese deseo de contribuir a la comunión, de usar los dones que Dios nos dio para establecer fundamentos firmes en la iglesia, pero sobre todo relaciones amorosas con los hermanos que contribuyen a la madurez, a la edificación de la iglesia. Uno tiene celo por su iglesia, uno llega a defender a su iglesia con ahínco, con valor, y puede también testificar de lo que es esa iglesia. Aún así, cuando muchas veces dentro de la iglesia suceden problemas, ¿no? Hay situaciones difíciles, que como en toda familia, mencioné antes, lo hay, así que no existe la iglesia perfecta, pero somos llamados a contribuir a estar unidos. Y alguien dijo que no es lo mismo estar todos juntos que unidos. Eh, yo cuando no era cristiano, yo no podía entender cómo dentro de una muchedumbre de gente, ponerle de 100 personas, había 2 adictos, por ejemplo, a las drogas, y no sé cómo hacían, pero se encontraban. Sería por el olor de la marihuana o por lo que sea, pero fíjense que esas personas dentro de un montón de gente llegaban a tener algo en común, ¿m? Que los identificaba, más allá de la adicción que tenían, ¿no? Y, y pasaban un momento juntos, tal vez y no se conocían demasiado, ¿no? Pero este caso, en este caso es distinto. Nosotros debemos fomentar la unidad, ¿m?
y la unidad es el alma de la comunión. Fíjense lo que dice Efesios 4:3, dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Colosenses 3:14, que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. O sea que, como decía antes, la unidad es el alma de la comunión, y se la destruís y arrancás el corazón del cuerpo de Cristo. Y tenemos como ejemplo de esta unidad la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están completamente unificados. Y qué contento debe estar Dios, digo yo, ¿no? Eh, Cuando ve a sus hijos que se llevan bien entre sí. ¿M? Pero esto no solo se logra instantáneamente, como decía antes, se fomenta, ¿m? Se estimula, se anima, se trabaja, se cuida, se disfruta sobre todas las cosas. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, proteger la unidad. Obviamente que para que eso suceda debemos invertir tiempo y compartir con otros, y eso requiere de un esfuerzo adicional de parte nuestra. Hay muchas veces, el otro día me estaba acordando, por ejemplo, que lo vi a Andrés, que hacía de antes de la pandemia que no iba a la casa de él, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, nos vemos en la iglesia, pero no es lo mismo, ¿no? Está bien, esta pandemia no solamente puso el barbijo en la boca, sino muchas veces en el corazón. Y creo que a raíz de eso, nuestra unión o nuestra comunión, de alguna manera fue afectada, ¿m? En los vínculos de hermanos. Y no es lo mismo mandar un mensaje tal vez de WhatsApp o hablar por teléfono que estar mirándonos a los ojos y decir no las cosas o reírnos y compartir un tiempo. Creo que los momentos de comunión, esto lo tenían muy por costumbre, no solamente en la iglesia primitiva, nuestros viejos y antiguos hermanos en la fe lo promulgaron siempre, lo tuvieron como una insignia en el corazón, y porque ellos entendían que la unidad es el alma de la comunión, como dice este autor. Y qué bueno es tener una iglesia rica en esto, hermanos, celosa de su iglesia, pero también cuidadosa de que esa iglesia permanezca, se fortalezca y crezca cada día. Y como decía antes, es una responsabilidad de nosotros proteger la unidad. ¿Y estamos dispuestos a esforzarnos? Yo me preguntaba, a contribuir de alguna manera a ser un bálsamo de alegría para otros, de consuelo, de ánimo. Qué bueno llegar al estado de ser, no sé si te pasó a vos, pero yo siempre me lo he propuesto en mi vida, porque yo soy feliz cuando veo a los demás felices. Yo no sé si voy a poder alcanzar todo lo que deseo en mi vida, pero para mí ver feliz a otros es un gran estímulo para servir a Dios también, porque a veces no hace falta ser tan elocuente o ser un gran consejero, simplemente con estar y prestar el oído y ni siquiera tenés que decir nada. Eso hace feliz a la gente y ¿sabes qué hace? Que esa gente se entienda que, o mejor dicho, vos le estés demostrando que esa persona es importante para vos. Y yo me preguntaba, ¿son todos los hermanos importantes para vos dentro de la comunidad, de tu iglesia? ¿Mm? Vos cuidás de ellos, cuidás de mantener ese vínculo. Fíjense, ahí el autor cita Romanos 14, Efesios 4:3 y Romanos 14:19 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y el Romanos 14:19 dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hermano, qué lindo sentirse amado, pero también es lindo amar. Y el amor se demuestra con hechos, el interés se demuestra con acciones, ¿eh? Las preocupaciones se demuestran y se llevan en oración, es cierto, ¿no? Pero qué lindo es saber que hay alguien que te está orando por vos, aunque vos no lo sepas. Y no hace falta, tal vez muchas veces, que le digas al hermano, mirá, estoy orando por vos. A veces sí está bueno, ¿no? Pero te quiero decir,
ese interés por el otro tiene que ser algo natural, que nazca a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tenemos en común? Y la Biblia menciona un montón. Un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, un amor, una misma salvación, la misma vida eterna y el mismo futuro. Fíjate cuántas cosas, si haces una lista de todo esto, numerosas son las que tenemos en común. Y muchas veces nos detenemos a ver las que no tenemos en común. Y fíjense, por eso el consejo es una de las formas de cuidar la iglesia es enfocarnos en estas cosas que son positivas, en estas cosas que son una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y en esto debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Ya hemos mencionado que venimos de trasfondos diferentes, eh, de cultura diferente a nivel familiar, hemos tenido distintos tipos de sufrimiento y obviamente que tenemos personalidades, conductas, hábitos que debemos abandonar obviamente también, y estamos en un proceso de regeneración. Entonces, y también estamos en distintas etapas de madurez. O sea, yo puedo ser inmaduro en un montón de cosas o tal vez maduro en otras, y así te debe pasar a vos y a mí. O sea, y por eso muchas veces existen los conflictos en la iglesia, ¿no? Cuando nos enfocamos en las diferencias. Y saben, la división siempre surge cuando ponemos la mirada en las diferencias, de personalidad, de método, de estilos o de preferencias. Y si estuviste parado en esa vereda, te habrás dado cuenta que esto es una pérdida de tiempo, hermano. Cómo nos entretiene el diablo muchas veces. Cómo nuestros deseos carnales, egoístas, orgullosos, egocéntricos, hacen que nos desenfoquemos de todo lo que tenemos en Cristo y no contribuyamos al beneficio de edificar la iglesia de Él, ¿no? Y fíjense, eh, por eso hay que tener cuidado, porque detenerte en esta parada mucho tiempo es muy peligroso porque Satanás te puede usar como una herramienta para dividir la iglesia. ¿Mm? Y fíjense, debemos concentrarnos en cumplir el propósito de Dios. Y Primera de Corintios dice, 1:10, dice, Pablo rogaba que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. Ahora, es difícil encauzar esta idea, que es de la Biblia, cuando nosotros no estamos dispuestos a contribuir en nada a esa idea. Entonces, para eso tenemos que entender que, que yo soy responsable de cuidar a la iglesia desde el lugar que me toca y que ocupo y desde el lugar de que sirvo, con los dones que Dios me dio y con la disponibilidad de poder también sostener a otro en un momento de dificultad. Ahora, obviamente que debemos ser realistas, no podemos pedirle pera al olmo, ¿no? Uno se va dando cuenta de las situaciones que surgen dentro de la iglesia y en base a eso va teniendo un análisis más detallado de las cosas que uno puede hacer para contribuir a la edificación y hay cosas que no las podemos hacer porque no está dentro de nuestra capacidad, pero Dios sí tiene el poder para transformarla. Ahora, seguramente, como vos y yo, en algún momento te habrás sentido herido por algún miembro o algún hermano adentro de la iglesia. Y ¿saben qué? A veces parece una locura preguntar esto, pero debo decirte que donde más yo, por lo menos, me sentí más amado y a la vez más herido fue en la iglesia. Creo que a veces nos lastimamos tanto entre nosotros que pareciera que no hay opción para el perdón. Y en varias oportunidades que tuve que tomar distancia de algunas personas, no para dejarlas de hablar, sino para que el Señor me dé más amor por ellas y para que yo también me pueda dar cuenta de mis errores. Ahora, la iglesia perfecta no existe, hermano. Hay gente que no se quiere acercar a la iglesia porque tuvo malas experiencias con los líderes.
¿eh? Pero quiero decirte que la iglesia no es un museo de santos, sino una congregación de pecadores, así que seguramente eh, muchas veces te vas a encontrar que con algo que es nocivo para la unidad, que son los conflictos, las heridas, ¿m? La hipocresía, la negligencia, la mezquindad, el legalismo y otros pecados. Y seguramente a veces estos van a surgir inconscientemente o intencionalmente. Muchas veces nosotros hemos actuado de esa forma con otros. Y tal vez, qué sé yo, en alguna área que mencioné antes, vos te podés identificar. Ahora, la mayoría de las personas que no contribuyen a arreglar sus diferencias son personas inmaduras. Y es más fácil evadir que reconciliarse. ¿Mm? ¿A vos no te pasó nunca? A mí me lo ha hecho mi padre cuando era chico. Cuando yo me peleaba con algún amigo o un vecino y mi papá me decía que lo que yo había hecho estaba mal, mi viejo me mandaba que yo le pida perdón a mi amigo, que después terminamos a la 2 horas, terminamos jugando a los cochecitos, a la bolita o jugando al fútbol. Pero en ese tiempo uno estaba enojado y yo me sentía obligado a decirle a él algo que no sentía. Y cuando uno viene a Cristo, ese sentimiento de perdón y de amar y de perdonar lo pone el Señor, porque no está en nuestra naturaleza. eh, o sea, reírte cuando alguien te lastima o te hiere, ¿no? Pero yo me acordaba de ese episodio cuando era chico y digo, mirá a mi padre, y pensaba en mi padre como Dios, ¿no? Él es el que me anima y me lleva hasta la puerta de la casa de mi vecino y dice, Marcelo, pedile perdón a Gustavo, ¿m? Por lo que le hiciste. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos lleva a la puerta del corazón de nuestros hermanos para que le pidamos perdón si lo hemos herido. Ahora, fíjense, qué bueno es poder pensar en lo que contribuye a la unidad. Ya hemos hablado de la parte tal vez desagradable, así, abuelo de pájaro, pero el consejo de Dios es decidirnos a hacer de bendición y a llevar frutos. ¿Y cómo lo hacemos? Y animar a más que criticar. ¿Mm? Fíjate lo que dice Romanos 14, 19. ¿Mm? Esfuércense por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esforcémonos por promover toda la conducta que conduzcan a la mutua edificación. Ahora, si no estamos haciendo esto que dice Romanos y estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo el trabajo del diablo. Cuando vos culpás, te quejás y criticás a los miembros de la familia de Dios, tu lengua se convierte en una llama del mismo infierno, hermano. Eso lo dice en Santiago. Y quiero decirte que te pareces mucho al enemigo. Una vez le pregunté a alguien, ¿vos mutilarías tu mismo cuerpo? No, me dijo. ¿Y por qué lo haces con el cuerpo de Cristo? Parece una película de terror lo que te estoy contando. Vos no te hincarías con un cuchillo en tu propia carne. Pero muchas veces hacemos eso con la iglesia, con los miembros de la iglesia. Nos lo hacemos a nosotros mismos también. Cuando no nos permitimos perdonar, cuando vivimos montados arriba del orgullo, cuando no nos dejamos aconsejar por otros, cuando tenemos tan idealizada nuestra vida, que lo único que Dios nos pide es que nos humillemos y reconozcamos que lo necesitamos. Ahora, otra de las cosas que destruyen la unidad es el chisme. Negate a escuchar chisme. ¿Y alguna vez frenaste de golpe en alguna esquina en un auto y sentiste el olor a goma quemada? ¿Viste? ¡Ah! Y se siente el olor a caucho. Bueno, cuando escuchás un chisme te tenés que parar de golpe, hermano. Y decir, y frenarlo ahí nomás. Esto no sirve. No me lo digas, no necesito escuchar nada de eso. ¿Mm? El chisme alimenta al chismoso.
pero cuando el chisme cesa, el chismoso no tiene más de qué hablar. Esa es una idea que está en Proverbios. Fíjense, ahí Judas 19 dice, 1:19 dice, los alborotadores escuchan a los alborotadores. Esto hablan a los chismosos, ¿no? En esta versión dice, estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Ahora, el último paso, o ya te dije lo primero, animar más que criticar, negarte a escuchar chismes y apoyar a tus pastores y a tus líderes. Miren, no hay líderes perfectos, hermano. No hay pastores perfectos. El único pastor perfecto es Cristo. ¿Mm? Pero Dios le dio responsabilidades a personas, le dio autoridad a personas que también les concedió dones para mantener la unidad de la iglesia. Obviamente que estos hermanos tienen que estar revestidos por los principios y los requisitos que menciona la Biblia a la hora de ser pastores o líderes, ¿no? Y muchas veces tienen que actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflicto y son inmaduros. Hermano, yo en nuestra iglesia fui testigo de esto. Yo he estado de un lado y del otro. Y he visto a mis hermanos con mucho amor tratar de conciliar a las partes que estaban lastimadas o dañadas o a donde hubo malentendido. Y creo que eso es saludable para la iglesia. Y nosotros debemos cuidar de nuestros pastores y ancianos. Y aun cuando ellos hacen el esfuerzo de tratar de estar cumpliendo con los que Dios los llamó, porque dice la Biblia que ellos van a tener que dar cuenta de cada uno de nosotros. ¿eh? Y ellos son responsables de apacentar la grey de Dios. Nosotros debemos contribuir a que ese trabajo para ellos sea más llevadero, no más difícil. Y fíjense qué importante. ¿Ustedes sabían, la otra vuelta leí algo, que el 70% de los pastores sufren depresión? Que un gran porcentaje de las personas que están en el liderazgo de una iglesia han recibido muchas veces quejas de su propia familia por no atender las necesidades económicas básicas de sus hijos o por no pasar tiempo con ellos. Cuando los hijos de los pastores crecen, saben lo primero que le recriminan y no es una regla de oro esto, no es algo que se cumple siempre, porque eso también tiene que ver con la calidad con cual el pastor ha criado a sus hijos, pero quiero decir que una de las cosas que les demandan los hijos a los pastores es que ha estado mucho tiempo con familias que no son su familia o fuera de su casa, atendiendo las necesidades de otros y descuidando las necesidades que había en su hogar. Y para que ellos lleguen a ese equilibrio, nosotros debemos orar por ellos. Debemos aconsejarlos también cuando se equivocan. No con un dedo señalador y diciéndole, che, vos te equivocaste, acá le erraste. No, hermano, fíjate esto. ¿Para qué estamos sino en la iglesia? ¿Para sacarnos el cuero? ¿Para criticar las cosas que se hacen mal? Pero cuando los hermanos hacen las cosas bien, nadie dice nada. Porque ellos necesitan, y como yo y como vos, de ese estímulo, de ese ánimo, para poder servir al Señor con alegría y decir, qué bueno que pueda ser de bendición para mi hermano. Ahora, fíjense, tienen la imposible tarea, dice el autor, me encanta lo que dice, de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. Ahora, yo voy a leer este texto y con esto voy a terminar. Hablando de los pastores, respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alerta a la condición de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyen al gozo de su liderazgo. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Mira, yo muchas veces he escuchado y yo mismo he dicho muchas veces y tal vez he criticado a mis pastores y a mis ancianos.
Pero cuando yo me di cuenta que eso, como leímos hoy acá, no servía para nada, es más fácil sentarse a criticar lo que hacen mal los demás. Pero yo te quiero preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que vos estuviste con tu pastor o tu anciano? ¿Cuándo fue la última vez que vos le dijiste a tu hermano que está en el liderazgo de la iglesia: hermano, seguí así, el Señor te está bendiciendo, estoy orando por vos, vamos por más para el Señor? ¿Mm? Mira, a veces los enfrentamientos que hay dentro de la iglesia con el liderazgo tienen que ver muchas veces con la falta de comprensión, tanto de un lado como el del otro, porque hay que estar en los zapatos de los hermanos que están, eh, ¿cómo se llama? Están dirigiendo, ministrando la iglesia. Tienen problemas y son humanos como vos y como yo. No son súper espirituales. ¿O acaso vos lo sos? ¿O acaso vos no tenés pecado como tienen ellos? ¿O acaso vos no tienen necesidades económicas como vos y como yo? ¿Y por qué yo no, a ver, en esto soy imparcial en el sentido de que decir, yo estuve de los dos lados por la gracia de Dios, no porque yo merecía estar en ese lugar. Y yo conozco a mis hermanos y sé de su entrega, también conozco de sus dolencias, conozco de sus dolores, conozco de sus tristezas, pero ¿por qué? Porque estuve con ellos y estoy con ellos. Y esa es la función de la iglesia, de cuidarnos los unos a los otros. A veces es triste decir, ¿alguno sabe algo de fulano de tal? Nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque hay un desinterés generalizado que está promovido por este egoísmo que tenemos en el corazón, que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que, hermanos, la forma de cuidar a la iglesia es esta. Hay mucho más para decir de esto, pero estas son algunas premisas fundamentales. No solamente para, como decía en el otro capítulo, tener un lugar donde pertenecer, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor Jesús, sino de cuidar de ella. Y es una responsabilidad de todos, no solamente de los hermanos que están en el liderazgo, sino de cada uno de nosotros. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu líder, por tu anciano? ¿Mm? ¿Los tenés en tus oraciones? Ojalá que sí. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy en esta noche por tu palabra. La verdad que muchas de las cosas que hemos escuchado no las cumplimos, Señor. Debemos ser sinceros. Por eso, Señor, te pido que en esta noche tú examines nuestros corazones y que podamos contribuir a edificar el cuerpo de Cristo, Señor. A no ser una carga para otros, sino ser una bendición. Quita toda crítica, todo chisme, Señor, toda oposición del enemigo. No permitas que de nosotros seamos utilizados por Él. Al contrario, queremos ser utilizados por ti, Señor. Pero para eso, Señor, debemos aprender a amarnos los unos a los otros y dejar nuestro egoísmo de lado y animar a aquellos que lo necesitan, Señor. Hay tantos hermanos en este tiempo que están tristes, enfriados, enfermos, alejados de ti. Y yo te pido que tú pongas un corazón de pastor en cada uno de nosotros, Señor. Tú pongas el amor de Cristo, Señor. Ese amor que nos pone en estrecho, Señor. Que nos lleva a entender que nada podemos hacer sin ti, Señor. Que seamos herramienta de consuelo, seamos un canal de bendición, seamos, Señor, una fuente donde muchos hermanos puedan beber de ese recipiente que está lleno de ti, Señor. Yo te ruego que nos llenes, Señor, en esta hora, de tu Espíritu Santo, y que quebrante nuestro corazón si hay orgullo, si hay algún pensamiento que es
opuesto a toda esta verdad que hemos descubierto en esta noche. Yo te ruego, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz, Señor, y que donde quiera que pisen nuestros pies, seamos de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Queda abierta la posibilidad que cada uno haga su aporte. Los que tengan deseo pueden abrir el micrófono y decir lo que quieran, lo que sientan. Marcelo, ¿me podés dar la cita bíblica de Santiago y la última que leíste? ¿O se fue corriendo al baño? Ahí te la digo, Ahí está. ¿O la está buscando? ahí te la digo. Bueno, después buscarlo La tranquilo, última sigan fue hablando, después me la das cuando puedas. eh, Hebreos 13:17 fue la La última. última. Ujú. Pero Santiago creo que estaba en el otro capítulo, ¿no? No, en este. A ver, para que lo encuentre. Bueno, vayan comentando, buscarlo tranquilo. Bueno, ¿Quién que levantó la mano ahí? Lucho, ¿sos vos? Buenas noches. No sé. Se levantó sola. Pero no, muy linda la reunión. Llegué un poquito tarde, perdón, pero muy útil. La verdad que uno no se pone en los zapatos del pastor o del anciano, y saber que también llevan cargas, y no son cargas livianas, sino que es la iglesia, son los comentarios, son este, por ahí las críticas, este, y uno no se da cuenta también la gran responsabilidad, las rodillas pobladas, los tiempos de oración, por los miembros, por los que llegan nuevos, por los que se van. Creo que muchas veces es mucho lo que va autoevaluando o meditando un pastor, un anciano, alguien que está en un lugar de responsabilidad. Qué importante es esto que compartió Marce, de acompañarlos como amigos, como hermanos, en oración, dar aliento, y sobre todo aliento también, ¿no? Santiago 5:19 era, Darío, la cita. Gracias, Marcelo. Ujú. ¿Y el título del tema cómo era? Y yo le puse, no pertenezco a un club, sino al cuerpo de Cristo. En realidad, en el libro, ¿O qué capítulo? 17, el 17 y el 21. 17 21. y 21. El 21 fue el último. Listo, gracias, Marcelo. Ujú. Bueno, aprovecho a recordar que el lunes que viene, Dios mediante, Muniro nos presentará en los capítulos 18 y 19 y Fernando el capítulo 20. Entonces ya ahí cerramos este propósito, ¿sí? Y empezaríamos con un nuevo propósito el otro lunes. No sé si ya lo habían visto, que lo había mandado, pero bueno, es lindo momento para recordar y, y también con testigos. Yo me causó mucha gracia la comparación esta de lo difícil que es conformar y que dice, ni siquiera Jesús, estando acá en la tierra, pudo conformar a todos. Y la verdad, creo que eh, un error que se comete en un principio es tratar de conformar a todos. Es muy difícil. La madurez nos va a llevar a no enojarnos
cuando no se hacen las cosas como yo quisiera, ¿no? Que por ahí eh, muchos de los que se van de la iglesia o muchos de los que dejan de congregarse, muchos de los que se enojan, es porque no se hacen las cosas como ellos quisieran, pero si todos tenemos presente esto de que es difícil conformar a todos, ¿no? Me acuerdo cuando dijimos, vamos a pintar la cocina. Entonces nos trajeron un taco así de colores de pintura. Y cada persona que lo veía proponía un color diferente. Y una de dos, o pintábamos un arco iris con más colores, más colores que un arco iris, o se elegía un color y uno quedaría contento y el resto quedaría eh, enojado. Después están los otros que les da lo mismo cualquier color, ¿no? Pero en algo tan simple como un color es imposible conformar a más de uno, imagínense con otro tipo de cosas, pero creo que el secreto está en no alejarnos de la palabra. Siempre que estemos con la palabra en primer lugar, todo lo demás es secundario. Y me parece que cuando siempre que la palabra se enseña, que se sostiene la sana doctrina, nadie se va a ir por ese tema. O sea, si alguien se va o alguien se enoja, ya va a ser por otras cuestiones. Pero la palabra es lo que nos va a unir y la palabra es lo que nos va a sostener y la palabra es lo que nos va a dar armonía y la palabra nos va a dar contentamiento. Así que bueno, no nos alejemos de la palabra del Señor primeramente. Y bueno, y seamos humildes, así como decía Marcelo, todos nos equivocamos. Entonces, qué importante que es eso, tener siempre abierto el corazón y la mente para decir me equivoqué y cambiar. Creo que uno nunca termina de aprender. Y siendo tan clara como es la palabra de Dios, y sin embargo tenemos todos enojos, problemas y cosas así, porque tenemos claritos las citas bíblicas, todo que nos van diciendo cómo debemos conducirnos, y siempre en nuestro corazón está el orgullo, la vanidad, el yo tan fuerte que tenemos, y bueno, así es como se producen estos resquebrajamientos que se producen, ¿no? A veces en grupos pequeños, a veces en la iglesia, y lo peor que todo repercute. Por algo parecido que Raúl ya se va a enterar cuando vea el celular, no pude escuchar el primer mensaje de Marcelo, porque andaba con mensajes. Pero bueno, somos así los seres humanos. Y el diablo, que siempre está ahí atento para al menor desliz meterse en medio y producir divisiones. De ahí depende la madurez de cada uno también, ¿no? Creo que cuando el Señor dice de poner la otra mejilla, también habla en una cuestión de madurez, de dejar que hablen, que hagan, que digan, y no ponerme, enojarme o a la defensiva o yo también pelear, sino por algo nos da el mandamiento el Señor también, sed pacientes unos con otros, nos dice también, soportándoos unos a otros. Entonces, si nos pide que seamos pacientes y pide que nos soportemos, es porque rompemos la paciencia al otro y somos difíciles de soportar, ¿no? Entonces, debemos esforzarnos un poquito para soportar y para hacer que sea más llevadero al otro, ¿no? Mi presencia o mi personalidad o mi forma de ser. Esforzarme para que el otro también no peque, me pueda tener paciencia. Pero bueno, creo que cuando seamos todos maduros o perfectos, la traducción dice perfectos, ¿no? Pero se refiere a maduros. Cuando seamos todos maduros,
es más fácil, es más fácil. Y ni hablar del segundo mandamiento que nos dio Jesús, Sí, que es casi tan importante como el primero. Y que Yo creo que es el tan hecho de tener difícil. una perfecta armonía entre todos en el cuerpo es una materia pendiente de todo. Y eso tiene mucho que ver con la maduración, como decís vos, Andrés. El tema de relacionarnos y sentirnos un cuerpo, me parece que no se cumple en casi ninguna iglesia. Muy pocos hermanos tienen ese sentir de levantar el teléfono o ir a la casa de un hermano a ver cómo está. A veces las iglesias son tantos miembros que ni siquiera saben quién es uno, quién es otro, y para el pastor se le hace, por supuesto, 10 veces más difícil. Por eso hay que estar siempre orando por las cabezas de las iglesias, y aprovecho para que también oren por Gerardo Ferace, que está atravesando una enfermedad muy grave, y que bueno, nosotros hemos sido también parte de la iglesia de él. Pero volviendo a nuestro cuerpo, a nuestra iglesia, me parece que debemos tirar más lazos y estar más en contacto con todos. Lo hablábamos con Ramón el otro día, el domingo en la iglesia, que hay que aprovechar esos momentos que uno puede para juntarse, bueno, proponer un contacto y un tiempo de verse cara a cara, de contar las necesidades, lo que uno le ocurre. Siempre yo creo que cuando uno vuelve a su casa después de haber estado con un hermano, trae muchas cosas positivas y ese deseo de que cada vez uno lo siente más de juntarse, ¿no? Hay que ponerlo en práctica y me parece que eso es bueno. ¿viste cuando los discípulos iban camino de Emaús, reunidos entre ellos y con el Señor? Creo que el vínculo entre los hermanos produce eso, que dicen, ¿no sentiste que tu corazón ardía? ¿No? Es parte de lo que vos decís, Fer, ¿no? Bueno, Y hermanos, otra cosita, perdón, André, otra sí, cosita también que estaría bueno es que todos tengamos la camarita encendida también en las reuniones. Eh, Ahí en mi escuela, cuando los chicos no activan la cámara, le ponen ausente en las reuniones de Zoom. Y yo creo que es parte también del respeto, ¿no? Así estemos virtualmente, Está veamos por lo bueno. menos la cara y saber que el hermano está al frente y nos está escuchando. Una de las cosas que también os menciona el libro, que para mí también es importante, no la mencioné me parece, es que las dificultades de cada uno de nosotros se pasan o se atraviesan mejor juntos. ¿Mm? Por eso, como decía al principio, hasta el llanero solitario necesitó a Toro, ¿no? Así que es hermoso ser testigo de cómo el Señor ayuda a otro hermano a salir de una dificultad. ¿Mm? Y uno se goza de ver la mano de Dios orando en favor de esa familia o de una necesidad que esa persona tiene. Y para eso la comunión. O sea, si vos no estás en comunión con Él, nunca te vas a enterar de las cosas que le pasan en la vida, en su economía, en su salud, en su relación con Dios. Yo creo que esto es algo que nosotros como iglesia, esto es una apreciación personal, debemos trabajar mucho. No digo que no esté, estoy diciendo que debemos trabajar mucho, porque hay necesidades. ¿M? Hay hermanos que vienen a la iglesia y se sienten lejos de la iglesia. No solamente como en el caso de Fer, por ejemplo, sino porque necesitan que nosotros demostremos que tenemos interés por ellos. Así que, eh, y eso era lo que hacía el Señor. ¿M? O sea, si cuando cumplimos con estas cosas, hermano, estamos pareciendo a Él. Así que esta es una responsabilidad de todos, o sea, no es, esto lo digo primero para mí, pero creo que en cada uno está esa posibilidad de poder estar ahí al lado de alguien. O sea, todos tenemos esta responsabilidad y ojalá que el Señor ponga más peso en nuestro corazón para que eso suceda, ¿no? Eso es algo que también quería destacar, que
que el libro lo menciona, ¿no? Bien, hermanos. Sí, la iglesia que tenemos somos nosotros. No es una iglesia, un edificio, no es una iglesia eh, algo frío, inexistente o algo conformado por los ancianos, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Si uno dice, che, qué iglesia fría, y bueno, lo primero que uno tiene que hacer es mirarse en el espejo, ¿no? Porque yo soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Si, si es una iglesia que no sonríe, tengo que ver si estoy sonriendo. Si es una iglesia que se entiende, siempre uno espera que el otro haga, uno espera que el otro actúe, uno espera que el otro dé el primer paso, pero el llamado es independiente, es hacia cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, si hay, como decía antes, una crítica para hacer, al primero que tengo que ver es a mí mismo y después que se produzca en mí primero el cambio y bueno, y vieron que así las cosas malas, el chusmerío se contagia, pero las cosas buenas también se contagian. Entonces, yo soy parte de la iglesia que quiero tener y yo tengo que dar el primer paso para tener esa iglesia local, ¿no? Siempre que estamos refiriéndonos a iglesia, nos referimos a la iglesia local. Bueno, Ever, Una vez estuve en una reunión en una iglesia a la cual pertenecía. sí, Chelo. No, que te decía que una vez estuve en una reunión en una iglesia donde pertenecía y el pastor le pidió a los miembros que digan qué le gustaría cambiar de la iglesia, ¿no? Y todos empezaron a decir muchas cosas, a dar sus opiniones. Y la segunda pregunta que le hizo fue, bueno, ¿ustedes qué harían para que eso suceda? ¿Mm? Y la verdad que todos no se esperaban esa pregunta porque, como bien dijiste vos, el cambio es originado por uno mismo, primero dentro del corazón. O sea, el Señor es el que pone ese sentimiento y ese deseo de estar y de compartir de acercarte al otro. O sea, porque por naturaleza nosotros no tenemos esa inclinación, ¿no? Pero me gustó de pensar de que, bueno, ya que vos querés que estas cosas cambien, ¿qué estás haciendo o qué podés hacer para contribuir a que eso suceda? ¿Mm? O sea, en vez de ser parte de un problema, ser parte de la solución. ¿Mm? No sé quién más quería dar una opinión. Don Ever. Bueno, realmente yo particularmente doy muchas gracias a Dios por lo que tenemos aquí nosotros hoy con este mensaje que hemos recibido. Nos hace pensar mucho, nos hace reflexionar y pensar, como decía Chelo, hacia adentro cada uno de nosotros, quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos para la obra del Señor. ¿A qué pertenezco? ¿A dónde estoy ubicado? No pertenecemos a ningún club, sino pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a su iglesia. Y sea donde esté, en Altagracia, en Buenos Aires, en la Patagonia, donde se encuentre. Todos los creyentes en Cristo somos partes de ese cuerpo. Y realmente este tema de hoy, de los dos capítulos muy ligados entre sí, el concepto o sentido de pertenencia y vamos a decir así, el privilegio de gozar de una unidad, de un mismo sentir, una identificación personal nuestra, una misma comunión entre nosotros en forma horizontal, pero lo más importante en forma vertical, como decía nuestro hermano, con el Señor. No hay nada que agregar, todo fue muy claro y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder disfrutar de este tiempo juntos, viendo en su palabra el consejo oportuno para cada una de nuestras vidas. De mi parte me comprometo en orar por la iglesia del Señor
en Altagracia y en particular por Chelo, que el Señor lo sigue utilizando como hasta ahora lo está haciendo muy bien junto con el resto de hermanos. Andrés, Ramón y todos los demás que están con responsabilidad llevando el mensaje del Señor. Muchas bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, don Ever. Bien, hermanos. Creo que el tiempo fue pasando, pero no quiero que se queden con las ganas de hacer su aporte si tienen el deseo. 5, 4, 3. Bueno, hermanos, entonces nos despedimos. 2-1-0. Nos despedimos hasta la próxima actividad, Dios mediante. Esto va a quedar grabado por si quieren después reverlo, reescucharlo. Y siempre está, ustedes saben, siempre está abierta la posibilidad de que puedan plantear dudas, preguntas, necesidades a la hora de querer profundizar más en algún tema o preguntar lo que deseen. Eso siempre está abierto. Así que bueno, nos veremos, Dios mediante, en los próximos días, ¿sí? Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Chao, buenas noches. Bendiciones. Chao, buenas noches. Buenas Chao, noches. Raúl. Chao, Dios te Paz. bendiga. Chao, chao. Vale. Chao, Cristian. Bendiciones. Nos Chao, vemos. Lucho. Chao, nos vemos, Andrés. Chao, Raúl. Chao, Muniro. Chao, Vale. Chao, Ale. Chao. Chao, Muniro. Chao. Fer. Chao. Chao. Chao, chao. Hasta el viernes. Chao, Marce. Chao, Darío. Chao, Ramón. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, Richard. Chao. Bendiciones. Cuídense, nos estamos viendo. Bendiciones. Chao. Chao, Ale. ¿Está Ramón o no está Ramón? Ramón está en los festejos todavía de los 50. ¿Cómo? Sí, semana dura, Agarró ¿viste? la semana. Agarró la semana. Chao, hermano, acá estoy. Saludo a todos.